Tenía que pasar eventualmente. Después de casi 4 años de una guerra en la que la principal táctica de Rusia en el terreno ha sido lanzar soldado tras soldado contra las defensas de Ucrania, la mano de obra está empezando a ser un problema. Hay solo cierta cantidad de muertes que una nación puede soportar antes de que dañe su propia capacidad para librar la guerra que inició. Y Rusia se encuentra en el punto de quiebre. Demasiadas de sus personas han muerto en Ucrania, y ahora la tasa de mortalidad de Rusia es insostenible. Lo que ya era la mayor crisis que enfrenta Rusia acaba de empeorar mucho más. Y ahora, el país tiene que lidiar con un futuro en el que no tendrá suficiente gente para su ejército ni para la propia Rusia. Para Rusia, la guerra en Ucrania se ha convertido en una máquina de muerte, y sus tasas de mortalidad están aumentando a niveles nunca antes vistos. Al Jazeera informó sobre este problema en un artículo del 8 de enero, en el que compartió comentarios tanto del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Ambos han señalado que en los últimos 3 meses de 2025, Rusia perdió un número creciente de soldados, sugiriendo que una defensa ucraniana ya muy efectiva ahora está causando pérdidas tan catastróficas que Rusia ya no puede manejarlas. Los comentarios de Zelensky revelan que la tasa de muertes de Rusia ha estado aumentando en aproximadamente 5.000 soldados por mes desde octubre de 2025. En diciembre, 35.000 ocupantes fueron eliminados y esto ha sido confirmado con material de video, afirmó Zelensky en su discurso vespertino del 5 de enero. En noviembre hubo 30.000 y en octubre 26.000 ocupantes eliminados, agregó Zelensky. Cabe señalar que estos números se refieren a muertes rusas, no a bajas rusas. Para dar contexto, UKR Inform informó en enero de 2025 que diciembre de 2024 fue muy probablemente el mes más costoso de la guerra para Rusia. Hasta ese momento, ese mes Rusia sufrió 48.670 bajas, pero esa cifra incluye la guerra. Las muertes por heridas habrían sido mucho menores que las vistas en el mismo mes del año anterior. Y esa es la gran diferencia que está teniendo un impacto masivo en Rusia. Sus soldados están siendo cada vez más asesinados en lugar de heridos. Eso significa que ya no pueden regresar al campo de batalla una vez que se recuperan, y a largo plazo, más muertes significan menos personas regresando a Rusia cuando termine la guerra. Este último problema agravará cualquier situación que ya exista, lo cual explicaremos más adelante en el video. Syrskyi ofreció un análisis similar en una publicación en redes sociales, aunque su cifra para diciembre de 2025 fue un poco más baja que la de Zelensky. El enemigo perdió más de 33.000 efectivos en diciembre. Esta cifra incluye solo los casos confirmados en video, pero las pérdidas reales de los ocupantes son mayores, afirmó Syrskyi. Sin embargo, agregó que hay algo que será extremadamente preocupante para Rusia, según Syrskyi. Diciembre de 2025 fue el primer mes en que las unidades de sistemas no tripulados de las fuerzas de defensa ucranianas neutralizaron aproximadamente la misma cantidad de militares del ejército ocupante que Rusia, reclutados en un mes. ¿Qué significa esto? Bueno, Rusia ha llegado ahora al punto en que sus fuerzas en Ucrania van a empezar a disminuir activamente. Al menos ese será el caso si Ucrania mantiene los niveles de éxito mortal que tuvo en diciembre de 2025. Los números ahora son insostenibles, ya que Rusia ya no puede enviar más tropas de las que está perdiendo cada mes en Ucrania. Las cifras respaldan esa afirmación, al menos si le crees al jefe de la inteligencia militar de Ucrania, OHUR, Kirill Bodanov. Al Jazeera informa que él lo afirmó. El reclutamiento mensual promedio de Rusia fue de 33.583 en 2025, y el objetivo de Rusia es aumentar ese promedio a 34.083 en 2026. Ninguno de esos números es suficiente para sostener las 35.000 muertes rusas que Zelensky afirma que Ucrania está infligiendo ahora a las fuerzas rusas, y eso crea una situación insostenible para Putin. En cuanto a por qué está sucediendo esto, parte de la razón probablemente tenga que ver con la determinación ciega de Putin de capturar la ciudad de Pokrovsk, en Donetsk, junto con varios otros asentamientos clave en Ucrania. Solo en Pokrovsk, Rusia ha reunido hasta 156.000 soldados, según informó Al Jazeera el 11 de diciembre. Cuando más soldados atacan una ciudad, se espera una tasa de mortalidad más alta, especialmente cuando a esos soldados se les ordena cargar constantemente contra defensas que los están eliminando en oleadas. Sin embargo, esa está lejos de ser la razón principal por la que más soldados rusos están muriendo que nunca antes. El mayor factor que contribuye a las cifras increíbles que Zelensky y Syrskyi ha compartido son los drones que Ucrania está fabricando en cantidades aún mayores. Zelensky insinúa esto tanto en el comentario que ya compartimos, como en otra declaración que Al Jazeera reportó el 19 de diciembre. Putin gasta alrededor de 30.000 vidas de soldados en el frente cada mes, no heridos, 30.000 muertos cada mes.
Tenemos imágenes de drones que confirman estas muertes, dijo Zelensky. La implicación es que estas imágenes de drones están siendo captadas por drones FPV de vista en primera persona, ya que graban lo que ven sus operadores mientras estos drones logran impactos directos en los combatientes rusos. De hecho, Ucrania está animando activamente a sus operadores de drones a lograr la mayor cantidad posible de bajas con sus drones mediante un sistema gamificado que les permite ganar puntos por cada baja que consiguen. The Guardian informó sobre esta iniciativa en noviembre, señalando que se había lanzado más de un año antes, y que los soldados que se inscriben ganan puntos que pueden canjear. El mercado valiente de Ucrania para más drones y vehículos autónomos, en agosto, 95 unidades de drones estaban participando en este sistema de mercado, según The Guardian. Para noviembre, el número había aumentado a 400 unidades. Por brutal que suene, convertir la muerte causada por drones en un juego parece haber tenido un enorme impacto en las cifras de bajas que Ucrania está reportando ahora. Además de incentivar las bajas con drones, Ucrania también está produciendo más drones que nunca y tiene la capacidad de fabricar aún más de los que ya tiene. Político señaló en un artículo de agosto de 2025 que en 2024 tanto Rusia como Ucrania llegaron al punto en que cada uno podía fabricar la asombrosa cantidad de 15 millones de drones FPV por año. Ambas naciones pidieron un aumento masivo en la producción de drones FPV para 2025, y al menos Ucrania lo logró. El general estadounidense retirado David Petraeus señaló esto, indicando que lo único que impedía a Ucrania inundar completamente las líneas del frente con aún más drones FPV de los que ya tiene era el dinero. Los drones aquí no solo son de última generación, son de vanguardia, afirmó Petraeus durante el Foro de Seguridad de Kiev en mayo. Con más dinero, Ucrania puede producir de 4 a 5 millones de drones este año. No está claro si Ucrania alcanzó ese ambicioso objetivo en 2025, aunque tendrá muchas más posibilidades de lograrlo en 2026. Eso se debe a que los líderes de la Unión Europea han acordado entregar un enorme préstamo de $105.000 millones a Ucrania, con el dinero generado por préstamos de la Unión Europea, para aliviar los desafíos financieros que se hicieron cada vez más evidentes para Ucrania. En 2025, con esos desafíos aliviados, Ucrania tendrá la oportunidad de invertir más fuertemente en la producción de drones. En última instancia, esto significa que las enormes cifras de bajas reportadas durante los últimos 3 meses de 2025 pueden ser solo un punto de partida, en lugar de un pico. Ucrania también se ha estado preparando para aumentar la producción a través de su proceso de aprobación de drones. El 5 de enero, RBC Ucrania informó que el Ministerio de Defensa de Ucrania aprobó más de 1.300 nuevos modelos de armas fabricadas en Ucrania, de los cuales más de 550 de esas aprobaciones fueron para vehículos aéreos no tripulados. Lo que esto significa es que Ucrania está construyendo más drones en cuanto a cantidad, y también está desarrollando más tipos de drones. Cada uno ofrece sus propias innovaciones, que pueden ser utilizadas en el campo de batalla. United 24 Media también publicó un artículo interesante sobre el éxito de los drones de Ucrania durante la segunda mitad de 2025. Ese artículo muestra un aumento similar en las bajas causadas por drones como las reportadas por Zelensky y Syrskyi. En julio, Ucrania logró 16.262 impactos de drones. Ese número se había más que duplicado, llegando a 33.019 para diciembre. Solo en los últimos 3 meses de 2025, Ucrania atacó hasta 100.000 soldados rusos con drones, según el medio. Y Ucrania planea alcanzar cifras aún mayores que esas para 2026. Si Ucrania tiene éxito, sus drones no solo mantendrán los niveles ya insostenibles de bajas que enfrenta el ejército ruso, sino que aumentarán esas pérdidas. La respuesta de Rusia a todo esto ha sido bastante típica: ignorar, desviar y presumir. Al Jazeera informa sobre las afirmaciones hechas por el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, de que en noviembre, Rusia comenzó a proporcionar a las unidades de reserva avanzadas en la región fronteriza de Belgorod equipo pesado, incluyendo vehículos todoterreno, obuses y armas termobáricas. Eso no es tan impresionante como parece. Como explica el ISW, las unidades de defensa territorial de reserva asignadas a la protección de infraestructura crítica en la retaguardia no requieren ese tipo de equipo pesado diseñado para operaciones ofensivas. Rusia está estableciendo condiciones para desplegar reservistas activos de Belgorod para misiones de combate. En otras palabras, los reservistas que no estaban destinados a entrar en Ucrania, al menos no en un futuro cercano, ahora están siendo preparados para ser enviados al frente. Eso probablemente se deba a que Rusia necesita esas tropas para reemplazar a las que está perdiendo a un ritmo récord. Ucrania probablemente estará monitoreando de cerca esta situación, ya que la salida de reservistas de Belgorod creará oportunidades para futuros ataques, y quizás incluso una contrainvasión similar a la que se llevó a cabo contra Kursk en agosto de 2024.
Después de todo, una región fronteriza mal protegida es un objetivo bastante atractivo. Así que Rusia ahora está luchando por reemplazar a los soldados que está perdiendo con nuevos reclutas. Sin embargo, sus problemas de personal van aún más allá de eso. En un artículo del 8 de enero, Euromaidan Press dice que Rusia se enfrenta a una elección extremadamente difícil. O bien trabaja en reconstruir sus pérdidas en el campo de batalla, lo que le permite mantener su nivel de ofensiva en Ucrania, o acepta que está perdiendo más soldados de los que está reclutando y en su lugar se enfoca en construir las reservas estratégicas que quiere formar. Tiene que ser una u otra opción debido a las enormes tasas de bajas de Ucrania, y parece más probable que las reservas que Putin desea van a sufrir las consecuencias de los desafíos de mano de obra que Rusia enfrenta ahora. De hecho, ya lo son a principios de 2025. Rusia tenía grandes planes para crear un gran número de nuevas divisiones y brigadas, presumiblemente porque creía que sus pérdidas en Ucrania serían lo suficientemente sostenibles como para permitirle hacerlo, como ha sido el caso tantas veces, durante la supuesta operación militar especial. Rusia subestimó enormemente las capacidades de Ucrania, junto con la habilidad de sus soldados para mantener e incluso aumentar la enorme tasa de bajas que Rusia experimentó en 2024. Euromaidan Press dice que el observador militar ucraniano, Konstantin Mashevets, explicó el impacto que tuvieron las pérdidas de Rusia en su deseo de crear nuevas unidades. De las 17 divisiones de maniobra y hasta 9 brigadas que Rusia planeaba crear en 2025, solo pudo crear 4. No son 4 de cada una, son 4 de las 26 divisiones y brigadas que se tenían planeadas en total. Y las que sí logró crear terminaron siendo mucho más débiles de lo que deberían haber sido. Las nuevas formaciones incluyen la 68A y la 71A, divisiones de fusileros motorizados bajo el Distrito Militar de Leningrado, y 2 divisiones de infantería naval convertidas de las unidades 155A y 336A de las flotas del Pacífico y del Báltico respectivamente. Euromaidan Press dice, antes de agregar, según Mashevets, es probable que estas unidades no estén dotadas al nivel doctrinal y parecen estar estructuralmente debilitadas. A estas divisiones les faltan artillería, defensas aéreas, componentes logísticos y blindaje pesado. En cambio, Rusia está equipando a sus soldados con vehículos ligeros, informa Euromaidan Press. Mashevets afirma que esto tiene un impacto en el campo de batalla. Con poco blindaje, la infantería, los asaltos pesados que Rusia está llevando a cabo contra las defensas de Ucrania son más fácilmente eliminados por drones, lo que probablemente resulta en la magnitud de muertes que Zelensky y Siersky reportan. Rusia necesita urgentemente un excedente para crear las divisiones que quiere formar, y ese excedente simplemente no está llegando. Dice que Rusia necesitará 70.000 soldados adicionales para crear las 17 divisiones que tenía la intención de formar en 2025. Las brigadas requerirán aún más. Eso ya habría sido una tarea difícil incluso al principio de la guerra en Ucrania. Ahora que Rusia está perdiendo tantos o más soldados de los que está reclutando, parece casi imposible que Rusia logre acercarse siquiera a construir una reserva estratégica sólida. Ya vemos eso en la situación de Belgorod mencionada anteriormente, ya que los reservistas están siendo preparados para luchar en las líneas del frente. Por supuesto, Rusia podría simplemente empezar a reclutar más soldados, excepto que eso también se está volviendo mucho más difícil para Rusia. El 22 de octubre, The New Voice of Ukraine informó sobre una afirmación de la HUR de Ucrania de que Rusia estaba empezando a tener dificultades para reclutar nuevos soldados en algunos de sus puntos de selección. Por ejemplo, los puntos en Yakutia solo habían logrado reclutar un promedio de 40 de los soldados que el Kremlin les ordenó reclutar. Se observaron deficiencias similares en la región del lejano oriente de Rusia, según informó The New Voice of Ukraine. Una combinación entre la magnitud de las muertes en el campo de batalla y los bajos salarios ofrecidos fueron factores que contribuyeron. El último punto puede parecer extraño, dado que hay muchos informes de que Rusia ofrece a sus soldados sumas exorbitantes de dinero, tanto como salarios anuales como en bonificaciones por alistarse en su ejército. Sin embargo, hay indicios de que el fondo de dinero ruso se está agotando, 5 días después del informe de The New Voice of Ukraine's Radio Free Europe. Radio Liberty señaló que varias regiones de Rusia han reducido drásticamente las bonificaciones de firma que están ofreciendo a los posibles soldados. Tartaristán y Samara están entre esas regiones, y ambas han visto que los pagos bajaron de millones de rublos al mínimo federal obligatorio de 400.000 rublos en Samara. La bonificación por inscribirse llegó a ser de hasta 36 millones de rublos en enero de 2025, pero para octubre había bajado a 400.000. Para que te des una idea, eso equivale a una disminución de aproximadamente $44.700 a unos 5.000 en unos 10 meses. El dinero fue un gran motivador para quienes se alistaron en el ejército de Rusia al principio de la guerra.
Sin ese incentivo, a Rusia le está costando mucho más trabajo reclutar soldados para reemplazar a los que está perdiendo en grandes cantidades. En Ucrania, la situación se ha vuelto tan desesperada para Rusia que está recurriendo a tácticas sucias para lograr que soldados extranjeros por contrato se unan a la lucha que inició Putin. Eso es según un informe de CNN del 25 de noviembre, que informó sobre los comentarios hechos por el presidente keniano, William Ruto. Expresó su preocupación por los jóvenes kenianos que han sido reclutados ilegalmente para luchar en la guerra, informa CNN. El mismo medio también dijo que Sudáfrica estaba investigando informes de que 17 de sus ciudadanos habían terminado luchando en Ucrania, algo de lo que las autoridades sudafricanas solo se enteraron después. Cuando los soldados enviaron llamadas de auxilio en las que pedían ayuda para regresar a casa, Rusia ha estado utilizando la coerción, el engaño y a veces el soborno directo para apoderarse de esos combatientes extranjeros. Las visas rusas, los permisos de residencia y la promesa de ciudadanía rusa o la amenaza de que les sean retirados se han convertido en herramientas clave para Rusia mientras intenta reclutar a más combatientes, informa CNN. El enfoque del Kremlin parece ser poner estos objetos deseables al alcance, sabiendo que quienes caigan en la trampa terminarán en Ucrania, donde probablemente morirán o serán capturados. Así que Rusia tiene dos problemas que la afectan en el campo de batalla ucraniano. Ahora está perdiendo tantos soldados que los niveles actuales de reclutamiento no están proporcionando suficientes reemplazos para sostener sus bajas, y el reclutamiento se está volviendo más difícil, en parte porque se ha quedado sin dinero, lo que ha llevado a Rusia a recurrir a tácticas desesperadas para atraer combatientes extranjeros al campo de batalla. Esas tácticas pueden no durar mucho tiempo, y no parecen ofrecer ni de cerca la cantidad de soldados que Rusia necesita para reemplazar a sus tropas caídas. Ni hablar de formar las reservas que el Kremlin quiere, y la situación empeora. Los problemas de mano de obra de Rusia se están convirtiendo en una desventaja estratégica tanto en Rusia como en Ucrania. Ese es el punto que señaló Paul Goebel, quien es investigador principal en la Fundación Jamestown, durante una entrevista el 7 de enero con TVP World. Las presiones demográficas ahora están intersectando directamente con el esfuerzo de guerra en Ucrania, argumenta Goebel, lo que significa que Rusia tiene que intentar sacar todo lo que pueda de la población existente. La palabra existente es clave aquí, ya que no solo son los soldados los que Rusia está teniendo dificultades para reemplazar, sino a la gente en general. Como las tasas de fertilidad han caído a aproximadamente un hijo por mujer en muchas de las principales ciudades de Rusia, TVP World dice que la tasa de natalidad no es lo suficientemente alta para mantener la población actual de Rusia, mucho menos reemplazar las bajas causadas por la guerra en Ucrania, que según el Ministerio de Finanzas de Ucrania ascienden a 12.159 millones y sigue aumentando. La tasa de natalidad en colapso de Rusia ha sido un problema durante mucho tiempo. En abril de 2025, el Moscow Times dijo que la tasa de natalidad del país había caído a su nivel más bajo en 200 años, y que se habían registrado caídas de entre 18 y 27 en algunas zonas durante enero y febrero de 2025. En diciembre, Intellinews informó que la tasa de natalidad general de Rusia era de 1.4 hijos por mujer, y que Putin usó su conferencia de prensa anual de fin de año para pedir medidas que pudieran aumentar esa tasa a 2 hijos por mujer. Terminar una guerra brutal que está matando a decenas de miles de rusos cada mes. Hacer que la simple idea de tener hijos sea insostenible para muchos sería un buen comienzo, pero esa medida en particular no parece haber pasado por la mente de Putin. Curiosamente, las tasas de natalidad en Rusia son más altas en las regiones rurales y no rusas del país, dice Goebbels a TVP World. Eso crea un problema completamente diferente para Putin, ya que significa que Rusia está atravesando un cambio demográfico en el que los rusos nativos están siendo reemplazados poco a poco por personas que no son originarias del país. Goebel dice que las pérdidas de población en Rusia podrían superar el 1.000.000 de personas al año en las próximas décadas, y agrega que esto no debería sorprender a ningún pensador lógico. Es muy difícil pedirle a la gente que tenga 5 o 6 hijos si viven en un departamento de una sola habitación. Goebbels dice esto al señalar que Rusia tiene escasez de vivienda y condiciones de vida estancadas que agravan la incertidumbre causada por la larga guerra en Ucrania. Quizás esto signifique que los problemas de mano de obra rusa que estamos viendo en el ejército del país son un presagio de lo que está por venir. Sin duda, hay paralelismos. Tantos rusos nativos han muerto en la guerra de Putin que al Kremlin le está resultando difícil encontrar más. Esto ha llevado a que sus reclutadores dependan cada vez más de soldados extranjeros. De manera similar, las tasas de natalidad entre los rusos nativos son tan bajas que parece que solo los no nativos están logrando acercarse a cubrir la escasez causada por la disminución de las tasas. Ninguno de estos problemas parece tener solución. Mientras Putin continúe con la brutal guerra que ya le ha costado tanto a su país, ¿será eso suficiente para convencer a Putin de detenerse? Parece poco probable. Putin, en cambio, parece preocuparse poco por el impacto de su guerra en su propio pueblo.
Quizás porque piensa que la conquista rusa de Ucrania será el aspecto definitorio de su legado mucho después de que él ya no esté. Por su parte, Ucrania sabe cuánto está sufriendo el pueblo ruso y está aumentando la presión. Un comienzo de año espectacular ha visto a Ucrania llevar a cabo una serie constante de ataques con drones de largo alcance contra objetivos militares y petroleros rusos. Descubre más sobre esos ataques en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más análisis sobre los crecientes desafíos de Rusia en cuanto a mano de obra y población. Y gracias, como siempre, por vernos.